El Señor nos ha dado el día domingo, el primer día de la semana, como un descanso para nuestra alma y no solamente para nuestro cuerpo. Es un descanso para nuestra alma porque nosotros volvemos a poner la mirada en el Señor. No es que no debamos hacerlo en la semana, es que todo el tiempo debemos poner la mirada al Señor, en el Señor, y todo el tiempo debemos adorarle, pero el domingo, por así decirlo, es como que el Señor nos obliga a hacerlo, o nos quita toda excusa. Tanto ha sido el impacto que este día ha tenido, que aún en todo el mundo se descansa, bueno, a excepción de ciertos países musulmanes y judíos, en casi todo el mundo el primer día de la semana, el domingo, se ha tomado como un día de descanso. Y las mismas empresas cierran ese día para que sus trabajadores descansen. Todo tiene que ver con la influencia que la palabra, que el cristianismo ha tenido en el mundo. Muy bien, hermanos. Ok. ¿Estamos listos para recibir la palabra o no? ¿Lápiz en mano? Muy bien. Qué lindo ver a muchos hermanos con sus lápices, sus cuadernitos, hermanos y hermanas. Muy bien. Nuestro hermano David va a estar atento porque él va a hacer preguntas, así que pilas, ¿ya? Hay que traer premio algún rato, David, ¿no es cierto? Hay que dar premio a los que contesten. Algún rato, vamos a ver. Muy bien. Hoy quiero comenzar con esta pregunta, y es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Y qué tan grave es el pecado? Esto es muy importante entenderlo. Una de las cosas que toda persona que está buscando la salvación de su alma necesita es entender realmente el significado del pecado. Habemos muchas personas aquí, un poco más que antes, y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren tener la seguridad de la salvación de su alma? ¿Cuántos de ustedes estarán buscando al Señor? Les han invitado, les han hablado de la palabra y están aquí buscando. Si estás buscando al Señor, si estás buscando la salvación de tu alma, necesitas entender qué es el pecado y la gravedad de él. Pero también, por otra parte, los creyentes también necesitamos crecer en nuestro entendimiento del pecado. Entender lo que es el pecado es algo en lo cual también debemos crecer. No solamente quedarnos con lo que hemos aprendido, sino que por medio de la palabra del Señor, que transforma nuestro entendimiento, nuestra forma de razonar y de pensar, nuestro entendimiento del pecado vaya creciendo, de modo que seamos capaces de tener agudizado nuestro discernimiento, tener ahí pulido, agudizado nuestra forma de discernir para saber detectar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. De esa manera creceremos en nuestra santificación. Hermanos, el Señor dijo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, la vida cristiana es más que vivir confiando en Dios para que me ayude en los problemas. La vida cristiana se trata de vivir para Dios y crecer en la santificación. ¿Y qué es crecer en la santificación? Crecer en ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nuestro Señor Jesucristo es santo o no? Y es puro y es perfecto. Nuestro llamado es a dejar el pecado. Obviamente el Señor hace una obra en nosotros para vivir para Dios. Pero en la medida que nuestro entendimiento de lo que es el pecado sea agudizado, sea profundizado, sea perfeccionado, nosotros vamos a crecer en la santificación. Voy a tomar un ejemplo sencillo. Digamos que un hombre, este es un ejemplo nomás, no estoy haciendo ilusión a nadie, porque por lo menos que yo sepa esto no ha ocurrido aquí, ¿ya? Digamos que un hombre vive en adulterio, ¿no? Y resulta que escucha el Evangelio y se da cuenta que es pecador y que Dios está enojado con él, porque eso es lo que la palabra nos dice. Y él siente arrepentimiento por su pecado. Dios le toca su corazón y él se da cuenta que lo que ha estado haciendo es malo y se siente sucio, su vida sucia
por ese y otros pecados más que Dios le ha ido mostrando a través de la palabra. Y entonces él comprende la verdad del Evangelio, que Cristo vino a salvarnos, y que Él es misericordioso para perdonarnos, y que Él padeció por nosotros y resucitó. Y entonces él confía en el Señor. Él llega a creer en el Señor Jesucristo. Llega a recibir esa verdad del Evangelio y su corazón siente el alivio del perdón. Sin embargo, él todavía sigue pegándose sus borracheras ciertos días a la semana. Pero para él no parece nada malo porque todo el mundo lo hace. Sus amigos después del trabajo lo hacen. Él no se da cuenta, pero está gastando mucho dinero en salir a tomar, a veces se emborracha, a veces no, pero él dice, bueno, no le hago mal a nadie, soy un borracho tranquilo, mis amigos me van a dejar a la casa. Pero resulta que cuando él sigue congregándose y sigue escuchando la palabra, resulta que de pronto él escucha en el sermón o a través de la lectura de la palabra, que la palabra dice, no embriaguéis con vino. Y muchos otros textos que hablan acerca de que es un pecado dejarse controlar por el alcohol. Entonces ahora él se da cuenta que eso también ha sido pecado. ¿Ven? Es un ejemplo sencillo, pero espero que me haya captado la idea. En la medida que nosotros vamos creciendo en nuestro camino del Señor, nos vamos dando cuenta que habían cosas que nosotros pensamos que no era pecado, pero resulta que así ha sido. ¿Me comprende? Entonces, a eso es lo que me refiero con crecer en nuestro entendimiento de lo que es el pecado, porque ese hombre, después de que se dio cuenta que la borrachera también es pecado, entonces, con la ayuda del Señor, logró dejar eso y resulta que ahora es más santo de lo que era antes cuando se convirtió. Creció en la santificación. Hermano, hermana, si usted no está creciendo en la santificación, a lo mejor usted no es un verdadero creyente. El creyente tiene vida. ¿Qué pasa con algo que tiene vida? Se va a desarrollar. Una plantita, ¿no? Mi esposa tiene algunas plantitas, pero a veces, como a veces salimos a predicar a otros lugares, pasan días en que no reciben agua y algunas plantitas ya se nos han muerto. ¿Qué pasa cuando una planta no recibe agua? ¿Crece esa planta? ¿Se desarrolla? ¿Da flores, frutos? No, muere, ¿no es cierto? De la misma manera, una persona que diciendo creer en el Señor, confesando haberse arrepentido y no crece en la santificación, no es que Dios haya tenido un problema, es que esa persona a lo mejor está muerta todavía. O a lo mejor está en desobediencia y el Señor tarde o temprano le dará tastaz en la colita, o sea, le disciplinará. Y vuelta ahí entonces comenzará a crecer. ¿No nos ha pasado, no? Que como espiritualmente pasamos por una edad del burro, así se dice acá, en que no entendemos el Evangelio, decimos que nos hemos arrepentido, creemos en el Señor, tenemos una convicción clara, pero como que nos congregamos o no nos congregamos, que servimos o no servimos, que estamos dudando, hasta que llega un punto donde como que se activa uno, ¿no? Se activa y ahí permanece firme hasta el final. Yo he visto eso en muchas personas. También lo he visto en mi vida también, en que uno pasa por un momento donde finalmente como que se activa, ¿no? Bueno, entonces, muchas veces, escucha atentamente lo que voy a decir ahora, muchas veces pensamos en el pecado solo como aquello que hace malo a los demás. Generalmente cuando nosotros damos las clases a los niños, esta semana estuvimos algunos días en Guaranda, predicando el Evangelio en una iglesia muy querida que tiene un lindo ministerio con niños, y siempre cuando se enseña a los niños, y aquí están las maestras de niños también, y les preguntamos a los niños ¿qué es pecado? Siempre los niños van a decir matar, robar, ¿no? Nunca va a encontrar un niño, a menos que sea un niño de la iglesia que ya le hemos enseñado, que va a decir pecado es no adorar a Dios, ¿no? O pecado es no amar a Dios. Pero generalmente pensamos en el pecado como aquello que hace malo a otras personas, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener cuidado con este pensamiento. Si nosotros hemos pensado así, tenemos que tener cuidado, porque es muy parecido, y por no decir igual, al pensamiento que tiene el mundo, que tienen aquellos que no conocen a Dios. Ellos saben decir de esta manera: haz lo que quieras siempre y cuando no le hagas daño a nadie. O si no le causa daño a otras personas, entonces no le veo lo malo. ¿Ah? Sí, ¿no? Yo creo que muchos se dan cuenta de que esto es verdad. Pero
¿es esta una manera correcta de pensar hacia el pecado? El apóstol Juan nos da una definición clara y sencilla, pero a la vez profunda, de lo que es el pecado. Y por eso quiero invitarle a que vayamos a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y esto es muy importante, mis apreciados hermanos. Muy bien. Vamos a leer todos juntos, por favor, a una sola voz. ¿Ya? Anótelo, porque este sí es un texto. Mire, yo sé que hemos sido malos para la memorización, pero hermano, este texto hay que aprendérselo. Muy bien. 1, 2, 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra vez, Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo me acuerdo que esta semana estaba escuchando, estábamos los dos dando en la escuela vacacional. Yo daba la lección bíblica y mi esposa daba la lección misionera. Y mi esposa dio la definición que siempre hemos dado. ¿Se acuerdan qué es pecado? Todo lo que pensamos, todo lo que decimos o todo lo que hacemos que a Dios no le agrada. Las que son maestras saben, y los niños también, ¿no es cierto? Pero yo en cambio me hice acuerdo de otra definición que está en el Catecismo de Niños. El Catecismo es un documento a través de preguntas y respuestas donde se enseñan las verdades fundamentales del Evangelio. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica, es un método de enseñanza nomás. Entonces, nosotros tenemos un catecismo, que es un documento para enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana, y ese se llama el Catecismo Menor. Está otro catecismo que se llama el Catecismo Mayor, que es más profundo, no lo tenemos en nuestro documento, pero se puede usar. Y está el Catecismo Infantil, y ese yo he usado con mis hijas. Y hay una pregunta que dice, ¿qué es pecado? Y la respuesta dice así: pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. La falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Mire, este término parece medio grande, estos términos, pero esto fue diseñado para niños. Lo que pasa es que a veces nosotros no les subimos de nivel a nuestros niños, ¿eh? Les damos cosas muy, muy diluidas, y entonces ¿qué pasa? Ellos no aprenden a entender cosas más difíciles. Entonces yo le he explicado a mis hijas qué significa la falta de conformidad, o lo que es la palabra transgresión. Interesante, detengámonos en esta definición antes de ir a nuestro texto, porque se relaciona. Aquí el texto de Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Bueno, el Catecismo para Niños dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley, es decir, la falta en conformar nuestra vida a la ley de Dios. Es decir, que nuestra vida está lejos de ser como Dios quiere en su ley. Nuestra vida no se conforma, ¿no? La palabra conformar significa adaptar la forma. Entonces nuestra vida queda escasa, quedan huecos por ahí, ¿no? No se adapta a la forma de la ley y la transgresión de ella. Eso voy a explicar ahora. Muy bien, vamos a ver en qué contexto se nos dice este versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué dijo estas palabras el apóstol Juan? ¿En qué contexto dijo el apóstol Juan estas palabras? En esta carta, en esta de sus primeras 3 cartas que escribió, más o menos entre el año 70 al año 90, fue una de las últimas cartas que se escribió de los últimos textos del Nuevo Testamento. El cristianismo ya se había esparcido bastante y estaban entrando muchas herejías, de las cuales yo ya he hablado antes. ¿Se acuerda? Hace unos domingos atrás hablé del gnosticismo, que enfatizaba el conocimiento, la espiritualidad y despreciaba lo material. Por eso no le daban importancia a las acciones de los hombres. Por eso es que estos maestros vivían con mucho pecado, vivían en mucha inmoralidad, porque total, no importa lo que hagas, lo importante es el conocimiento que tengas. Entonces esto estaba entrando en la iglesia y por ende negaban la encarnación de Cristo. Estos mismos maestros gnósticos tenían un desprecio hacia lo material y no le daban importancia al pecado. En los versículos anteriores a este texto que acabamos de leer, nos habla de la esperanza del creyente. Aquí en el capítulo 3 de Primera de Juan,
el apóstol Juan dice que nosotros hemos recibido un gran privilegio en que se nos llame hijo de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque somos hijos de Dios, pero estamos lejos de vivir como hijos de Dios. Pero cuando Él venga, cuando el Señor venga, dice el apóstol Juan, seremos como Él es y le veremos tal como Él es. Entonces Él está diciendo, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Está diciendo, aquel que vive esperando la venida del Señor se purifica a sí mismo. Eso es un medio que Dios nos da para la santificación. Que cuando nosotros entendemos que el Señor va a venir, y no solo la entendemos, sino que lo esperamos, lo anhelamos, tenemos la tendencia natural a tomar con más responsabilidad nuestra vida. Es como cuando estamos en el trabajo, en el colegio o en la casa, cuando sabemos que la autoridad va a venir, hacemos las cosas con mayor orden, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando el jefe se va, los trabajadores se relajan, salen a tomar café afuera, demasiado, ¿no? Y después, no, ya viene el jefe, todo a trabajar. Si sabemos que el Señor ya viene, entonces cuidado, tenemos más cuidado y nos purificamos a nosotros mismos. ¿O no? Por lo menos eso me pasa a mí. Ahora, entonces, después en el versículo 4 en adelante, Él va a comenzar a hablar del pecado, ¿no? Va a comenzar a hablar del pecado. Ahí usted tiene su Biblia, puede ir leyendo los versículos, leyendo. Y entonces Él va a decir que los que viven en la práctica del pecado, sin arrepentimiento y sin crecer en la santificación, no son verdaderos creyentes. Hace años atrás aprendimos toda la primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿se recuerdan? ¿Sí o no? Si no se recuerdan el domingo anterior lo que enseñé, van a recordar tanto tiempo. Bueno, algunos sí se acuerdan, ¿no es cierto? Vimos todo primero de Juan. Y primera de Juan hace un énfasis muy fuerte en advertir de los falsos creyentes. Y entonces, por ejemplo, en el versículo 5 en adelante dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Obviamente no se está refiriendo que el creyente nunca va a pecar. Por el contexto habla de la práctica del pecado. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, etcétera, etcétera. Entonces el versículo 4 marca el comienzo de una nueva sección en el capítulo 3. Venía hablando de la esperanza del creyente que ha sido hecho hijo de Dios y que espera ver al Señor, y ahora comienza entonces a hablar del pecado, porque está relacionado. Si nosotros sabemos que el Señor va a venir y queremos y sabemos que tenemos que crecer en la santificación, entonces tenemos que entender lo que es el pecado. Y también decimos, viene el Señor, qué bueno, pero ten cuidado, si tú vives en la práctica del pecado, no eres hijo de Dios, por lo tanto no te vas a ir con Él. Mire, en el mundo cristiano se confunde esta verdad. Yo hace un tiempo atrás hablé acerca de la seguridad de Cristo, ¿no? Se malentiende y lo que se hace pensar es, cuidado, que si tú estás pecando no te vas a ir con el Señor. No, la Biblia no dice eso. ¿Los creyentes pecamos o no pecamos? Sí, no es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Es algo con lo cual tenemos que lidiar, pero vamos a crecer en la santificación. Ahora, pero la palabra no dice que si el creyente está pecando, no se va a ir con el Señor cuando venga, porque Dios no va a abandonar a ninguno de sus hijos. Dios prometió que todo lo que el Padre le da, Él lo iba a salvar, ¿no? No iba a perder ninguno. Pero lo que sí advierte es que tu pecado o tu forma de tratar con el pecado puede revelar que a lo mejor no eres un verdadero creyente. Y si no eres un verdadero creyente, no eres un hijo de Dios, entonces ahí sí, tú no te puedes ir con Él. Porque Él va a llevar a sus hijos. Entonces, ¿es importante que tengamos un entendimiento de lo que es el pecado o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, este versículo en el que estamos meditando es el comienzo de esta sección que habla del pecado. Y vamos a ver algunas verdades. Pero volvamos a nuestro texto. Como decía, 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Vamos a ver algunas verdades importantes. Primero,
Aquí nos muestra el texto, primero quiero explicar la estructura, como que está diciendo, está repitiendo lo mismo, porque dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, primero tenemos que nos muestra contra quién es el pecado. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. ¿Cuál ley? Obviamente que se está refiriendo a la ley de Dios, ¿no? ¿Cuántas leyes hay en el mundo? La ley de los países generalmente es parecida, pero a veces difieren, ¿no? Y en ese tiempo habían culturas tan diversas, de modo que las leyes de los hombres no necesariamente se apegaban a la ley de Dios. Las leyes de esa época no condenaban la poligamia, por ejemplo, el tener muchas esposas, y otras cosas más. Entonces está hablando obviamente de la ley de Dios. Damos por sentado que se refiere a la ley de Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que por sobre cualquier persona, el pecado, sobre cualquier cosa, el pecado primeramente es contra Dios. Y más específicamente, contra la ley de Dios. El autor nos recuerda que el pecado es una infracción a la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. En la Escritura esto queda claramente establecido de dos maneras, muy sencillas. De dos maneras sencillas. Para esto, leamos por un momento Éxodo 20. Recordemos Éxodo 20. Hermanos, me da una preocupación muy grande el saber que muchos de ustedes no saben los 10 mandamientos. Y eso es algo grave. Es algo grave, hermano, no se saben los 10 mandamientos. Bueno, vamos a repetir los 10 mandamientos. A ver, si usted quiere, puede leer ahí Éxodo 20, o si se lo sabe de memoria, dígalo. Dice, comienza los 10 mandamientos así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días, para que se te alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. 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 Muy bien. Ahora, esta es la ley de Dios. Son 10 mandamientos. No tener dioses ajenos delante de Dios, no adorar ídolos, o sea, las imágenes, inclinarse a ellas, honrar el nombre del Señor, guardar el día de reposo. Esos son los primeros 4. Aquí vemos algo interesante. La primera cosa, y después vienen los mandamientos acerca de las personas. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, ni hablarás falso testimonio, etc. Ahora vemos 2 aspectos importantes aquí. Primero, es interesante que los primeros 4 mandamientos tienen que ver, la ley de Dios, este es el resumen, está enfocado en 2 cosas: en nuestro trato hacia Dios y en nuestro trato hacia el semejante. Ahora, los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios. Nos enseña cómo nosotros debemos honrarle a Él. Por lo tanto, y después vienen los mandamientos relacionados con el prójimo. Por lo tanto, Dios le da una importancia especial a los mandamientos que tienen que ver o que regulan nuestra relación con Dios, para mostrarnos que esos son los mandamientos más importantes y los demás se desprenden de estos. Para mostrarnos que los pecados más graves son los que van en contra de estos primeros 4 mandamientos.
Yo siempre me gusta preguntar a los niños cuando enseño, o a los grandes también, como ustedes ven, me gusta preguntar, y siempre digo, ¿cuál es el pecado más grave? Y generalmente la gente dice matar, ¿no es cierto? Y yo les digo, no, el pecado más grave no es matar, el pecado más grave es no amar a Dios, no adorarle, no reconocerle. Es el pecado más grave. La idolatría. Exacto, la idolatría. Y los primeros mandamientos tienen que ver con eso. Entonces, interesante que Dios nos enseña ya de una manera ordenada, al poner los mandamientos en ese orden, en que primero el pecado es contra Dios. Ahora, lo interesante es que después también habla de cómo regular nuestra vida con relación al prójimo. No debemos robar, no matar, no adulterar, no codiciar, no decir falso testimonio, no robar, etcétera, etcétera. Honrar padre y madre, ¿no? Entonces, lo interesante es que ahí también habla de cómo debemos tratar con nuestro prójimo, de modo que cuando nosotros no honramos a nuestros padres, ¿contra quién estamos pecando? ¿Contra nuestros padres o no? ¿Sí o no? Cuando nosotros robamos, estamos pecando contra la persona a la cual le hemos robado. Ciertamente que sí, pero ¿eso por quién está regulado? Por Dios. Entonces el pecado es contra Dios en primer lugar, porque Dios es el que establece la ley. ¿Me comprende? Si bien cuando nosotros robamos o cometemos alguno de esos pecados con relación al prójimo, estamos haciendo mal a ellos, primeramente estamos pecando contra Dios porque Dios estableció esa regla. ¿Me doy a entender? Entonces aquí dice que el pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Escucha atentamente, nuestra forma de pensar siempre debe dirigirse a Dios. Debe ser Él el primer lugar en todo. Y Él debe ser la razón por la cual debemos hacer algo o dejar de hacer algo. Hay cosas que podemos hacer que no necesariamente hacen daño al prójimo. Es más, nuestro prójimo puede que nunca sepa lo que hacemos, de modo que nunca podrá sentirse ofendido. Sin embargo, pueden ser cosas que ofendan a Dios. Por otra parte, hay cosas que a lo mejor puedan agradar a los hombres, pero que ofenden a Dios. El pecado es atentar contra la dignidad de Dios, contra su santidad, contra su autoridad. Por ello, si queremos entender y discernir qué es pecado, si queremos realmente que nuestra alma sea limpia de la maldad y comencemos y crezcamos en santificación, comencemos por reconocer que el pecado es contra Dios por sobre todas las cosas. Hay personas que dicen, pero esto ¿de qué tiene de malo? La pregunta es, si no glorifica a Dios, entonces no es bueno. ¿Me comprende? Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo para la gloria del Señor. Entonces, el punto es que nosotros vamos a crecer en nuestro entendimiento del pecado y vamos a discernir lo que es pecado por aquello que no glorifica a Dios. Nosotros tenemos dos maneras de conocer la ley de Dios. La primera es la Escritura, la ley revelada en la Escritura, ¿no? Los mandamientos, y aunque como vemos en los miércoles, el Antiguo Testamento se le llama la Torá o la ley, realmente toda la palabra es la ley de Dios, porque todo ella nos revela la voluntad de Dios, todo nos revela lo que a Él le agrada, todo nos revela lo que son sus propósitos, y todo aquello que vaya en contra de eso, entonces es pecado. Y en segundo lugar, la palabra dice que ha puesto la obra de la ley en nuestros corazones por medio de la conciencia. No está diciendo que nosotros tengamos la ley escrita en el corazón, como algunos piensan, no. Está diciendo que tenemos algo que ocupa la ley. ¿La ley escrita para qué me sirve? Para decir esto es bueno y esto es malo. ¿La conciencia para qué me sirve? Para saber si esto es bueno o esto es malo también. La conciencia en el hombre es algo muy importante y es una de las evidencias de que Dios existe. Interesante, ¿no? Un famoso escritor, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, para los que no saben, las Crónicas de Narnia eran libros antes de ser películas. Y son como 7 libros. Yo me leí todos los libros, menos la de las 3 películas. ¿Por qué está la película?
Es interesante cómo comienza, ¿eh? No le voy a decir para que usted lea, pero hermanos, son hermosos libros, ¿no? El autor es cristiano, era cristiano, ya murió. No es que ya no es, es que murió. C.S. Lewis fue cristiano desde niño, pero después se hizo ateo, negó la fe. Pero después, cuando era adulto, antes de escribir la Crónica de Narnia, mucho antes, él volvió a la fe cristiana. Y una de las cosas que le motivó fue ver la evidencia de que todos los seres humanos, a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos este código ético en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la conciencia, y que es la misma para todas las culturas. Usted no va a encontrar una cultura que tenga una conciencia diferente. Es cierto que los hombres cometen actos pecaminosos y los valoran y los aprueban, pero en el fondo saben que es malo. ¿Me comprende? Como, por ejemplo, hay comunidades en el Ecuador, indígenas, comunidades shuar o achuar, que lo común es que el hombre tenga muchas mujeres. Fue chistoso para mí cuando llegué a Ecuador y estuve en el Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano en Quito, conocer varios compañeros de curso que eran shuar y eran hermanos, eran como 4 o 5 hermanos, pero de madres diferentes. Pero tenían el mismo padre. Un padre tenía como 4 esposas, más o menos. Y bueno, ¿cómo tratan los misioneros con esas cosas? Ese en otro momento hemos de hablar. Es un problema muy grande. Pero en el fondo, aunque ellos tienen esa práctica, ellos saben que es malo. Su conciencia les acusa, por eso llegan a conocer al Señor y se arrepienten. Y tienen una infinidad de problemas. Entonces, nosotros tenemos que, con la conciencia que Dios nos ha dado, entendiendo que todo pecado es contra Dios, agudizar nuestra conciencia, purificarla, porque la conciencia también se puede desviar. Y entonces entender que el pecado, primeramente, es todo aquello que va en contra de Dios. Sin embargo, la conciencia no es suficiente para discernir lo que es pecado, y por eso Dios nos ha dado la Sagrada Escritura. Y con el Espíritu de Dios vamos teniendo entendimiento. ¿Por qué es importante y por qué he querido tomar este texto hoy día? Porque hay muchas personas que a lo mejor están buscando al Señor, y hay muchos cristianos que ya conocen al Señor, que todavía siguen en la práctica de muchas cosas pecaminosas, cosas que no les ven nada malo, pero no entienden que si no glorifica a Dios, si no ayuda al cumplimiento de sus propósitos, no es algo que valga la pena hacer. Es un pecado que deshonra al Señor. Muchas veces los cristianos también nos sentimos tranquilos, porque no le estamos haciendo daño a nadie. Tenemos una falsa tranquilidad de conciencia, porque claro, yo no le estoy haciendo nada mal a nadie, pero es que el pecado no es solamente no hacerle mal a nadie. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, mejor dicho. No es solamente no hacerle mal a nadie. Claro, tú no le haces mal, pero tampoco le haces el bien, entonces tú no estás andando correctamente. La palabra nos manda a vivir una vida que sea de bendición a otros, porque eso es lo que agrada a Dios. Amén. Ahora vamos a nuestro segundo punto y nos da lo que es el pecado, la definición de pecado. Ahora el apóstol pasa a definir el pecado y vuelve a repetir la misma frase. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y en segundo lugar dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí, para entender bien esta expresión de que el pecado es infracción de la ley, ahí sí tenemos que ir un poco a meditar acerca de cómo fue traducido este texto. Yo he dicho en innumerables ocasiones que no sé si lo he dicho muchas veces, pero los predicadores pasamos mucho tiempo estudiando, y no solamente estudiando la traducción, sino los textos originales. Aunque yo no soy un experto en griego ni en hebreo, tengo buenas herramientas de personas que sí dominan esos idiomas, que son de ayuda para mí, porque yo tengo que reconocer mis limitaciones. Y yo me sirvo del trabajo de otros que son mejores que yo en otras áreas. Entonces, aquí nosotros encontramos esta expresión, infracción de la ley. Es una frase, ¿no? Infracción de la ley. Esta frase, infracción de la ley, en realidad en el texto hebreo es una sola palabra.
Pero se tradujo así para que podamos nosotros entenderlo en nuestro idioma. Porque a lo mejor no hay una palabra equivalente. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué palabra era? Y yo, como digo otras veces, a mí no me gusta mencionar palabras griegas, pero a veces es necesario. Hay muchas veces que los predicadores mencionan, esta es tal palabra en el hebreo, ¿y de qué sirve? Si no sirve para entender, no es necesario decirlo, pero aquí sí sirve. Y es interesante porque ustedes pueden relacionarlo. En la palabra, esta frase, infracción de la ley, viene de la palabra griega anomía. Anomía. Ustedes han escuchado la palabra, de ahí viene la palabra nombre, nomía. Anomía es una palabra relacionada o viene de la palabra nomos, que significa nombre. De ahí viene la palabra onomástico. ¿Sí? ¿Se usa esta palabra aquí, onomástico, en Ecuador o no? No se usa mucho, pero sí la han escuchado, onomástico. El día del onomástico, ¿no? El santo. Allá en Chile, yo vivía en la ciudad de Tomé y había la radio Tomé, la famosa radio Tomé. Y decía, el onomástico para este día es Pedro, San Pedro, no sé cuánto. Y todos los días decían el santo, ¿no? Y tenía mi vecinito que venía el padrino a darle un regalo porque era el día de su santo. Como nosotros siempre fuimos cristianos, nunca me celebraron el santo. San Claudio. Entonces, el onomástico, ¿no? Nombre. Nomos. Y cuando se le agrega la A, quiere decir, entonces la palabra nomos significa ley. Anomía significa sin ley. Es como amoral, sin moral, ¿no es cierto? ¿Sí me doy a entender o no? Entonces, esta palabra transgresión de la ley, realmente es la palabra sin ley. O sea, es una palabra que significa sin ley, porque el pecado es querer vivir sin ley. ¿Se me doy a entender? ¿Ve que va adquiriendo otro significado el texto? Excluido de la ley. Excluir la ley, exacto, excluir la ley. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo cuando dice que el pecado es infracción de la ley? Que el pecado es querer vivir sin la ley de Dios, es decir, rebelándose contra ella. Esto es muy interesante. Esta palabra anomía también se traduce anarquía. Es no tener un gobierno, no tener autoridad, no tener orden, no tener ley. Entonces, el que comete pecado está yendo en contra de la ley de Dios, porque el pecado es vivir en contra de la ley de Dios. Porque el pecado es querer vivir sin ley, sin algo que me gobierne, sin algo que esté sobre mí, ser mi propio dueño. Eso es lo que ocurrió en Edén. Cuando Satanás quiere tentar a Eva, le dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El pecado en el cual cayeron Adán y Eva fue rebelarse al mandamiento de Dios para hacer su propia voluntad. Fue no someterse al mandamiento que Dios les había dado. Por eso que, entre paréntesis, eso se ve reflejado también en la desobediencia a los padres. Desobedecer a los padres es querer hacer tu propia voluntad y no tomar en cuenta lo que los padres están diciendo que deban hacer. Esa es la anomía, vivir sin ley. Entonces, este es el problema, porque esto es algo que justamente se valora en nuestros días. No querer someterse a la autoridad, no querer tener una ley que nos gobierne. Interesante, ¿no? Porque es el espíritu que reina en la gente, pero a la vez quieren que las leyes aprueben esa forma de vivir sin ley que ellos quieren tener. Por eso que hay leyes que aprueban el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las perversiones y tantas tonterías que aparecen hoy, ¿no? Porque al fin y al cabo el hombre lo que quiere es hacer su propia voluntad y que nadie le diga nada. Bueno, eso es el pecado. Eso es el pecado. Al entender esto nos damos cuenta que el pecado no son solo aquellas acciones abominables, como matar, robar, etc., sino que es esa actitud
de no querer someterse a la ley de Dios. Es querer vivir sin reconocer la autoridad de Dios y vivir a nuestra manera, según nuestras reglas. ¿Sabe? Una de las cosas que me da más tristeza es que esa es la actitud que vemos en muchos cristianos, especialmente cuando no quieren congregarse. Muchos cristianos hoy día quieren vivir su fe individual sin someterse a la autoridad de la iglesia, sin ser pastoreados, enseñados, supervisados. No quiere que nadie le diga nada. ¿Cómo puede ser un cristiano así? Porque un cristiano se supone que se arrepintió del pecado, no para poder vivir otra vez en el pecado, pero con la conciencia tranquila de que yo creo en Dios. ¿Me comprende? El apóstol Pablo habla de esta anomía, de esta tendencia a vivir sin ley en su carta a los romanos, cuando dice en Romanos 1:21, pues acerca de los hombres, dice, habiendo conocido a Dios, como Dios se ha revelado en la creación, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que decidieron vivir según su propio pensamiento, según su propia ley. Hermanos, esto es el pecado, una rebeldía directa a los mandamientos de Dios. La pregunta que yo quiero hacer para terminar esta mañana es, ¿cómo hemos vivido nuestra vida? Tú dices que eres cristiano, tú dices que vienes acá a escuchar la palabra, tú dices que reconoces al Dios de las Escrituras, al Cristo, al que resucitó, al que murió y resucitó. Entonces, ¿te has arrepentido de una vida de rebeldía hacia Dios? ¿O todavía quieres seguir viviendo según tu propia voluntad? Muchos quieren seguir viviendo su propia voluntad, pero en el fondo saben que eso está mal, pero quieren tranquilizar su conciencia viniendo acá. Y por eso es que las religiones legalistas, las que hacen énfasis en la vestimenta, en que todos los días hay que reunirse aquí para orar, aquí todos los días culto, y vamos a predicar así toda la fuerza, ¿me comprende? No es que esas cosas estén mal, es que a la fuerza, es porque hace a la persona sentirse tranquilo, porque ve algo externo que le hace pensar que está bien. Pero la pregunta ¿y el corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente estamos sometidos a la ley de Dios? ¿Realmente mire, escúchame atentamente, ¿has juzgado, has analizado las prácticas de tu vida? Lo que haces, la forma en que reaccionas, la forma en que haces las cosas, en lo que te diviertes, la forma de pensar tus acciones, la forma en que haces los negocios, la forma en que tratas con la relación amorosa, ¿lo has sometido al escrutinio de la Biblia? ¿Es algo que tú dices, yo lo hago porque me guío de acuerdo a la voluntad de Dios, o te estás siendo guiado por tu pensamiento, por tus deseos, o por como el mundo lo dice? Hermanos, necesitamos crecer en nuestro entendimiento de lo que es el pecado. Y en la medida que nosotros vamos discerniendo, identificando el pecado, vamos arrepintiéndonos, vamos buscando al Señor y nuestra vida es santificada. Quiero terminar con unas palabras de invitación, que justamente de eso se trata el convertirse a Dios, en dejar de vivir para mí mismo, en dejar de ser rebelde a Dios y someterme a Él. Por eso dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que dijeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. La fe cristiana, la fe que salva, la fe en Cristo que salva, es aquella fe que se arrepiente de haber vivido su propia voluntad para ahora reconocer a Cristo como la cabeza de su vida. No es solamente decir, Él es el Salvador y en algún momento tengo que consagrar mi vida para que Él sea el Señor de mi vida. No, es reconocer que Él es el Señor y entonces Él, por la autoridad que tiene y por haber pagado nuestros pecados en la cruz, te concede el perdón. ¿Pero para qué? Para que de ahora en adelante vivas sometiendo tu vida a Él. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Y vamos a repetir nuestro texto juntos. Vamos a repetir una vez más para terminar, antes de darle gracias al Señor. Vamos a repetir nuestro texto, 1 de Juan 3:4,
Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú a través de la Sagrada Escritura vas purificando nuestro entendimiento, nos vas dando discernimiento, vas agudizando nuestra fe, nuestro entendimiento, para que nuestra vida sea transformada. Gracias por este hermoso pueblo aquí reunido, por esta hermosa congregación de hombres y mujeres que estamos siendo santificados por ti. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Graba esta palabra en nuestro corazón. En nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muy bien. Tomemos asiento.